Hola amigos, hermanos, ¿cómo están? Les saludo una vez más y le invito a abrir su Biblia en Santiago 4, del 4 al 6. Y hoy vamos a hablar, este capítulo tiene como título Cuando buscamos bien la felicidad. Mire lo que dice su Biblia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Borges decía: al cabo de los años he observado que la belleza como la felicidad es frecuente. No pasa un día que no estemos un instante en el paraíso. Y es que nos desencontramos con la felicidad y ella se vuelve muy poco frecuente en nuestra vida cuando le hacemos caso al tedio, le damos poco valor a la rutina y sobrevaloramos el descontento y no aprovechamos la familiaridad. Hay un abuso de esta cultura en querer convencernos de nuestra insatisfacción. De hecho, así funciona. Yo quiero lo que el otro quiere y deseo lo que el otro desea. Y creo que ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, en el que hablábamos lo que decía Santiago, que era lo mismo que dice René Girard cuando nos hace pensar de que la violencia era generada por la codicia. Y esa búsqueda por la felicidad desea mal y no obtiene nada. ¿Cómo está buscando usted y cómo estamos buscando la felicidad? Santiago dice que si estamos pidiendo y no estamos recibiendo, eso es porque estamos pidiendo mal. Entonces, nos plantea una realidad más cruda. Nos dice que nuestra búsqueda por la felicidad debe ir por otro lado. Y debe ir enfocado no en el otro, no debe ir enfocado en el deseo del otro, sino en nuestro propio deseo. Entonces, el tema es que mi deseo está definido por aquel vacío intrínseco que todos tenemos. Pretendemos llenar todo el tiempo con cualquier cosa que no sea Jesús. Entonces, el tema central es ese deseo, es solucionar ese conflicto que puede ser opresivo, ese sentimiento de violencia, de culpa y de pecado, una gran tensión psicológica, una gran tensión existencial que nos lleva a querer liberarnos de alguna forma. Hoy nosotros vamos a hablar, que me gustaría que comencemos a iniciar un camino de autoevaluación y comencemos a buscar bien la felicidad. Como lo decía Borges, como una realidad frecuente. Nosotros necesitamos experimentar eso, una realidad frecuente de felicidad que se acerca como instantes eternos en el aquí y ahora que podemos estar en el paraíso. Muy bien, cuando buscamos bien la felicidad, entonces se define nuestra fidelidad. Miren lo que dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye amigo de Dios. Muchos de nosotros tenemos una relación con Dios. Y en esto, vuelvo a repetir, como dije al principio, cuando le hacemos caso al tedio, cuando le damos poco valor a la rutina, cuando sobrevaloramos el descontento, cuando no aprovechamos la familiaridad, comenzamos a tramar, a conspirar, a planear algo impensado. Y aquí nosotros comenzamos a adulterar. El tedio, el aburrimiento, la rutina, la familiaridad, forma parte de la vida real. Aquí nosotros estamos frente a algo que nos debe llevar a aprender a sobrellevar y aprovechar el aburrimiento, la rutina y la familiaridad. ¿Por qué? Esa idea, por ejemplo, yo tengo una niña de 6 años y viene y me dice: papá, estoy aburrida.
Entonces yo le digo, bueno, hija, cuando uno crece, se va dando cuenta de que esa es la gracia de la vida. Aprender a aprovechar la rutina para ser productivo. Entonces, sé creativa, imagina. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu imaginación. O, por ejemplo, cuando mi esposa va con mis hijas y tienen que ir a algún lugar y de alguna forma yo comienzo a sorprenderme de que estoy tan acostumbrado a la familiaridad, estoy tan acostumbrado a las cosas que pasan en casa, que ya no valoro eso. Y cuando ellas no están, comienzo a extrañar esas cosas familiares, el tedio, el aburrimiento, que muchas veces nosotros sobrevaloramos como algo negativo, quiero decir. Entonces, no quiero que por mi familiaridad con Dios deje de sorprenderme su amor. El perder la capacidad de asombro con Dios es lo peor que le puede pasar a la vida cristiana. El sentir de que el solo hecho de que Jesús esté a mi lado, caminando conmigo y pensar que eso no es suficiente para mi vida, perder la capacidad de asombro de un Dios cercano a mí, puede causarme serios problemas en mi vida cristiana. Santiago nos plantea esto. Estás gastando en tus deleites, en cosas que alimentan tu insatisfacción. Por eso eres adúltero. Te estás haciendo amigo del mundo. Por eso te pones a espaldas, de espaldas a Dios. Eres adúltero no porque tengas una relación con el mundo, sino porque te sientes insatisfecho en tu relación con Dios y has perdido tu capacidad de asombro. Y cuando te cuestionan, ¿por qué tienes una amistad con el mundo? La respuesta es la misma de un adolescente cuando le preguntan si tiene una relación y dice, no, yo no estoy pololeando, somos solo amigos. Aquí en Chile se le dice eso, amistad con ventaja. Y la verdad que para Dios la búsqueda por la felicidad define nuestra fidelidad a Él. Dejamos de buscar insatisfacción en el mundo cuando nosotros nos dejamos sorprender por el amor de Dios día a día. Cuando buscamos bien la felicidad, también se ordena nuestro deseo. Miren lo que dice el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Y cómo dejamos de buscar satisfacción en el mundo y nos dejamos sorprender por su amor? Santiago nos dice, debemos ordenar nuestro deseo. Recordemos aquí que él está hablando del conflicto interno, de la codicia, de la insatisfacción, del adulterio en el corazón, de la enemistad con Dios. Y advierte entonces una relación quebrada. Aquí nosotros estamos frente a un versículo complicado en Santiago. Y permítame leerle la Nueva Traducción Viviente, más conocida como versión NTV. Dice, ¿qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Creo que esta es una mejor traducción. Nos dice, buscamos satisfacción en el mundo porque nuestro espíritu está lleno de envidia y codicia. No nos dejamos sorprender por el amor de Dios porque nuestro corazón está buscando en otro lugar. Entonces, no está buscando en la fuente de satisfacción. Es por eso que cuando buscamos bien la felicidad, debemos solucionar nuestro conflicto con lo sagrado. Y en esto también seguimos a René Girard, cuando nos dice que la religión no viene a generar más violencia, sino a ser la solución. Permítame explicar esto. Nietzsche, el filósofo Nietzsche, reconoce que los sentimientos de culpa y pecado son anteriores que la religión. Hegel, por ejemplo, reconoce que la religión es posterior a un conflicto más primordial. Entonces, la tesis del nuevo ateísmo, que atribuye a la religión la responsabilidad de ser origen de la violencia,
podría estar avalada en un occidentalismo exagerado, que hace conexiones muy sectoriales de una religión, como por ejemplo el Islam, y la violencia. Y nos convence o nos intenta convencer de que si no hubiera religión, el mundo sería feliz. Pero déjeme decirle algo. La violencia es antropológicamente anterior a la religión. Por lo tanto, la religión viene a liberar a los grupos humanos de la violencia. ¿Para dónde voy? Que la religión no es intrínsecamente violenta, sino lo contrario. Pero ha quedado atrapada en la historia por nuestras estructuras violentas más primordiales, por nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la verdadera religión no crea violencia, soluciona nuestro conflicto. Cuando por medio de Cristo nosotros somos conducidos a solucionar nuestro problema con lo sagrado y así ordenamos nuestro deseo más primordial. ¿Qué creen ustedes? Dice Santiago, cuando afirma que el Espíritu de Dios ha puesto dentro de nosotros un espíritu lleno de envidia. Nuestro corazón o el centro del problema del cristianismo tiene que ver con el problema de nuestro corazón. Ahí es donde nosotros tenemos que solucionar. El problema no es la religión, porque la verdadera religión, Cristo, nos lleva a solucionar nuestro problema más importante. Por eso ahí se ordena nuestro deseo. Cuando buscamos bien la felicidad, por último, se desmorona nuestra arrogancia. Mire lo que dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, ya que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia, el texto nos da una maravillosa noticia. Dios da mayor gracia. Dios viene a solucionar nuestro problema con lo sagrado. Nuestro espíritu está lleno de envidia y de orgullo, pero Dios da mayor gracia. Y puesto que nuestra búsqueda siempre será infructífera, insatisfactoria y frustrante, Santiago nos dice que Dios se encargará de desmoronar nuestra arrogancia. Y nos dice, no tenéis porque pedís mal, porque estás fuera de mi voluntad, porque no te das cuenta que tu soberbia ha cavado un pozo muy hondo que yo solo puedo llenar. Entonces, por eso, mi gracia será mayor que tu deseo. Lo interesante aquí es la forma en cómo está construido el texto. Es que Dios nos da su gracia como una acción específica para un hecho que se repite constantemente. Nosotros constantemente somos insatisfechos y Dios constantemente da mayor gracia. Cuando te sientas desorientado, cuando te sientas insatisfecho, frustrado, no te aferres a tus búsquedas, no te aferres a la envidia, no te aferres a tus deseos. Mira al cielo y recibe la gracia que será mucho mayor de lo que esperas, mucho mayor de lo que deseas, mucho mayor de las cosas que tú estás esperando, y no dejes de sorprenderte del amor de Dios. No caigamos en la arrogancia de pensar de que mi relación es eso, lo que yo tengo, es eso, como lo que hablábamos en el capítulo de la copia barata, es eso, lo que yo estoy viviendo con Dios, seguramente es eso lo que Él tenía preparado para mí. No, Dios nos invita a arrepentirnos de ese tedio, nos invita a arrepentirnos de nuestra soberbia y nos promete gracia a todos los que se humillan delante de Él. Señor, yo quiero buscarte como el siervo busca por las aguas, decía el salmista, para llenarme de ti. Y ahí viene el versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y ahí sigue. Pero ese es tema del próximo capítulo.
Que el Señor te bendiga.